Cada átomo que a ti te pertenece, también a mí me pertenece. Cada átomo que es tuyo, también fue mío. Es decir, de a poco me voy convirtiendo en ti, y de a poco tú te vas convirtiendo en yo. Lenín Voltaire Moreno Garcés fue vicepresidente de Ecuador desde el 2007 al 2013 como dupla de Rafael Correa. Años después fue presidente del país en el año 2017 al 2021. Pero para saber quién es Lenín Moreno es necesario indagar en varias capas. Una de ellas tiene que ver con su vida antes de la política. De esa parte se conoce un hecho que sucedió el 3 de enero del año 1998, mientras intentaban robarle su camioneta al norte de Quito, cerca de donde quedaba el canal del Amazonas. En la avenida América recibió un disparo que le perjudicó la columna vertebral. Desde entonces, un poco antes de cumplir los 45 años, Lenín Moreno perdió la movilidad de sus piernas. Es uno de los fundadores de la Cámara de Turismo de Ecuador. Llegó a ser director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo de Ecuador y también publicó una completa guía turística del país. Ahí se mantuvo cercano a la vida política. Primero apoyó la candidatura presidencial de Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática, y trabajó muy de cerca en una de las campañas presidenciales del guayaquileño Jacinto Velázquez en los años 90. En todo este tiempo, previo a la llegada a la vicepresidencia, ocupó solo 2 cargos públicos, uno de ellos director administrativo del Ministerio de Gobierno en la época de Abdalá Bucaram en el año 96 y el otro de director nacional de discapacidades entre el año 2001 y 2004 en los gobiernos de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. Moreno llegó a ser binomio de Rafael Correa en el año 2006, luego de que su nombre fuera propuesto por sus antiguos camaradas del movimiento MIR. Durante las elecciones de ese año, la dupla Correa-Moreno por el movimiento Alianza País ganó la segunda vuelta con el 56.67% de votos válidos al binomio de Álvaro Noboa y Vicente Tayano. Correa le dio funciones puntuales y precisas a Moreno. Desde su vicepresidencia se encargó de generar políticas y proyectos para la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. Así que desde el año 2007 al 2013, por 2 periodos, ya que Correa y Moreno fueron reelegidos en las elecciones presidenciales del 2009. El presupuesto destinado en Ecuador para las personas con discapacidades aumentó de 2 millones a 150 millones de dólares. Esta misión fue la carta de presentación de Moreno en el mundo. Incluso algunos países hicieron consultas para replicar el modelo utilizado por Lenín. En las siguientes elecciones fue reemplazado por Jorge Glass como binomio de Correa. El entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo nombró enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad en diciembre del 2013. Esto significó que Moreno se trasladara a Ginebra, Suiza. El 24 de mayo del 2017, Lenín Moreno se posicionó como presidente de la República, con Jorge Glass como vicepresidente, después de vencer a Guillermo Lasso. Moreno debía ser la continuidad del gobierno de Correa, quien hasta ese momento era su amigo y coideario. Sin embargo, después de ganar las elecciones, Moreno tomó distancia con Correa. El presidente Moreno inició funciones como el heredero del correísmo y era quien debía, supuestamente, garantizar la continuidad de la Revolución Ciudadana. Pero la ruptura llegó rápidamente y el mandatario cortó relaciones con la cúpula correísta, envuelta ya en varios escándalos y juicios por corrupción. Fue así que el mandatario hizo una serie de cambios para desmarcarse de la línea del gobierno anterior. Sin embargo, lo que se preveía que fuese un periodo de transición se convirtió en un periodo de crisis. Moreno tuvo que enfrentar el desgaste político por su vinculación de 10 años con un gobierno al que él mismo denunciaba. Recibió una deuda externa elevada y
enfrentó un paro nacional por el descontento social e incluso también enfrentó la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, que a la vez llegó con una epidemia de dengue, los efectos por la rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano y el peligro de que la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair colapse. Al igual que en todo el mundo, la pandemia ha profundizado la crisis económica y social por la que atravesó el país, y el Ejecutivo tuvo problemas para enfrentar estos escenarios por su bajo capital político. Por otra parte, en su momento, en menos de 2 meses después de dejar el poder, Correa se volvió uno de los principales críticos del gobierno de Moreno. En ese momento, Correa criticó a su sucesor porque parte de su estrategia era convocar al diálogo a varios actores de la política. Uno de los convocados era Dalo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. En agosto del 2017, Glass fue vinculado a una investigación en el caso por asociación ilícita, y a finales del 2017, Glass fue sentenciado a 6 años de cárcel por el caso Odebrecht. No fue la única sentencia en su contra, ya que en el año 2019, Glass fue sentenciado a 8 años más de prisión por el caso Sobornos, iniciado en el 2012 hasta el 2016. Jorge Glass fue puesto en libertad condicional. Sin embargo, en noviembre del 2022, Glass salió de la cárcel por una medida cautelar. Moreno decretó el jueves el retiro de todas las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, la decisión no implica su destitución. Otro de los momentos que fomentaron el quiebre fue en agosto del 2017, cuando Lenín Moreno decidió retirar todas las funciones de vicepresidencia a Glass, mientras enfrentaba el juicio en su contra. Después de Glass, Moreno tuvo hasta 3 vicepresidentes más, entre ellos María Alejandra Vicuña, Otto Sonne-Holzner y María Alejandra Muñoz. Las disputas continuaron cuando Moreno le devolvió la sede en Quito de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que Rafael Correa les había retirado en su gobierno. El quiebre total llegó cuando el bloque legislativo de Alianza País se dividió entre quienes apoyaban a Correa y quienes estaban del lado de Moreno. El movimiento político que había llevado la presidencia a Correa y a Moreno estaban en el centro de una disputa de poder. Cuando ganó el 2 de abril, me dijo, pregúntale a Paula Pau, yo solo voy a estar 2 años, ¿no? Yo no quiero estar más, tú tienes que volver, Rafael. Ahora dicen que soy hambriento de poder. Finalmente, en enero del 2018, el Tribunal Contencioso Electoral le entregó el control de Alianza País a Lenín Moreno y a sus aliados. Rafael Correa se desafilió del movimiento. Lo siguieron otras figuras importantes del correísmo, entre ellas Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Marcela Aguiñaga, entre otros. En el año 2018, después de la ruptura, Lenín Moreno impulsó un referéndum y una consulta popular que incluían 7 preguntas. La más polémica fue enmendar la constitucional para eliminar la posibilidad de reelección indefinida de autoridades, incluyendo al presidente de la República, una posibilidad que había dejado abierta su predecesor. El sí ganó en todas las preguntas. En mayo del 2019, el gobierno y el bloque legislativo de Alianza País hicieron un acuerdo legislativo con CREO, el partido político del en ese momento presidente Guillermo Lasso y enemigos natural de Correa. La alianza duró hasta enero del 2020 y permitió dar gobernabilidad a Moreno, que supuestamente era el objetivo establecido en el documento que la oficializó. Esta alianza ya en la práctica permitió que César Litardo llegara a la presidencia de la Asamblea y que se pueda repartir el control de las comisiones legislativas entre estas dos fuerzas políticas. La Corte Constitucional del 2019 tomó decisiones históricas durante el gobierno de Moreno, incluyendo la aprobación del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto en casos de violación y la revisión de algunos casos de concesiones mineras y petroleras que no habían seguido procesos como la consulta previa.
el secuestro del equipo de El Comercio y el comienzo de una crisis de seguridad. Uno de ellos pedía al gobierno de Lenín Moreno un acuerdo para su liberación. Aseguraba que los captores, a quienes no identificaba, exigían un intercambio por 3 presos de ese grupo armado ilegal que se encontraban en Ecuador. En su gobierno, Lenín Moreno tuvo que gestionar una de las crisis más graves entre Ecuador y Colombia. El 27 de enero del 2018 hubo un atentado en el cuartel de la policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Ese día, un coche bomba explotó y hubo 13 heridos en el ataque. Este fue el primer atentado terrorista en Ecuador que se atribuyó a alias Huacho, creador del Frente Oliver Sinisterra, un grupo guerrillero disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Ecuador. La lista de delitos asociados a este grupo se fue expandiendo en los siguientes meses. Después, el 20 de marzo, hubo un ataque con explosivos en Mataje, el poblado más cercano a la frontera con Colombia. Ahí murieron 4 militares ecuatorianos. Al año siguiente, en el 2019, comenzaron los primeros incidentes violentos de la crisis carcelaria, que continúa hasta mediados del 2023. La violencia en las cárceles continuaron hasta el 23 de febrero del 2021, donde hubo una masacre en la cárcel regional del Guayas. Todo comienza el 22 de febrero, cuando alias El Negro Willy, líder de los Tiguerones, ordena a alias Cuyuyuy asesine a Fito. Y la penitenciaría del Litoral, ambas en Guayaquil, la cárcel de Turi en Cuenca y la cárcel de La Tacunga. El 11 de abril del 2019, Julian Assange fue expulsado de la Embajada de Ecuador en Londres. Ese día, imágenes de Assange siendo sacado a la fuerza de la embajada dieron la vuelta al mundo. Assange había sido huésped de la embajada desde agosto del 2012, cuando el gobierno de Correa le dio asilo. Al día siguiente de la salida de Assange, Moreno dijo: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos quitado una piedra en el zapato". Uno de los momentos más importantes del gobierno de Lenín Moreno fue el paro nacional de octubre del 2019. A principios de ese mes, su gobierno anunció un paquete de medidas económicas que incluían la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel. Los transportistas anunciaron un paro nacional al que después de unos días se sumaron otros sectores sociales, gremios, sindicatos, estudiantes y hasta la CONAIE. El paro nacional del 2019 duró hasta 11 días. En ese periodo hubo saqueos, enfrentamientos entre policías y manifestantes, suspensión del transporte, trabajo y clases. El paro terminó el 13 de octubre cuando los líderes del paro y el gobierno llegaron a un acuerdo que incluía derogar el decreto que eliminaba el subsidio en la gasolina. El manejo de la emergencia sanitaria es una de las mayores deudas que dejó la administración de Moreno. En ese periodo, el mal manejo estatal de la pandemia causó que perdieran más de 100 cuerpos en morgues, funerarias y hospitales. Hoy, 4 años después, todavía hay personas que siguen buscando a sus familiares que no aparecen. Otro de los problemas que tuvo el país fue la falta de pruebas de diagnóstico y su elevado costo. En 18 meses, Moreno tuvo 5 ministros de salud. La primera fue Catalina Andramuño, quien había estado en el cargo desde el año 2019 y renunció en abril del 2020, al mes que comenzó la pandemia. Cuando renunció dijo que resulta inaceptable las imposiciones de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad que enfrenta esa situación. Después vino Juan Carlos Ceballos, quien estuvo en el cargo entre abril del 2020 y febrero del 2021. Su gestión fue cuestionada desde su comienzo. Ceballos se contradecía constantemente, decía cifras que no estaban comprobadas y no daba explicaciones
razones claras. Además, en el 2021 se criticó la falta de vacunas en el país y las múltiples denuncias por las supuestas irregularidades en el lento proceso de vacunación. Una de las principales críticas fue que la madre del entonces ministro fue vacunada en un centro gerontológico que no estaba originalmente en la lista del Ministerio de Salud. Ceballos renunció después de asegurar que no se haría pública la lista de personas vacunadas hasta el momento porque era confidencial. Que se pidió la salida de Falconi del ministerio debido a los problemas con el plan de vacunación en la capital. En abril del 2021, Guillermo Lasso ganó la presidencia. El 24 de mayo de ese año, Lasso fue posicionado como presidente y así terminó el gobierno de Lenín Moreno. En agosto del 2021, Lenín Moreno anunció que viajaría a Estados Unidos por 3 meses. Sin embargo, Moreno nunca regresó al país. En noviembre del 2021, fue nombrado comisionado de secretario general en la Organización de Estados Americanos, la OEA, para asuntos de discapacidad. Desde esa fecha, el expresidente reside en Paraguay. Las acusaciones en contra de Moreno comenzaron en el año 2019, cuando un portal llamado La Fuente denunció la trama de INAH Papers. En la investigación se vinculaba a la familia del entonces presidente Lenín Moreno, incluyendo a su esposa Rocío González y sus hijas Karina, Cristina e Irina, con la empresa offshore INAH Investment Corporation. En la investigación también se mencionó a Edwin Moreno, hermano del expresidente, y los esposos Javier Macía Carminiani y María Auxiliadora Patiño, quienes son amigos de Moreno y su esposa. Según la publicación de La Fuente, compró muebles a una empresa que tenía una tienda de muebles clásicos en Ginebra, Suiza. También se le atribuye a la empresa INAH Investment la compra de un departamento en Alicante, España, por un valor de 133.000 euros. Las facturas se emitieron a nombre de Edwin Moreno y María Auxiliadora Patiño. Para la compra del departamento, la empresa offshore había hecho 2 transferencias, una en diciembre del 2015 y la otra en febrero del 2016. En el año 2019, la entonces fiscal general del estado encargada, Ruth Palacio, abrió una indagación previa al expresidente Lenín Moreno. También eran parte del expediente Edwin Moreno, Conto Patiño, Javier Macías, María Auxiliadora Patiño, Ricardo Alemán, y la denuncia fue planteada por el asambleísta correísta Ronnie Aliaga, también exmiembro de Latin Kings. El 24 de junio del 2021, 2 años y 3 meses después de abrirse la investigación en el caso de INAH Papers, la fiscal general Diana Salazar dijo que se reorganizaba la indagación porque el caso iba más allá de INAH Papers. Aseguró también que además había recibido información relevante desde Panamá a través de asistencia penal internacional. El 11 de febrero del 2022, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos relacionados al caso en al menos 4 empresas de Quito y Guayaquil. La fiscal dijo que las diligencias se basaron en información entregada por asistencia penal internacional. El 22 de febrero del 2023, Diana Salazar pidió a la Corte Nacional de Justicia que pongan fecha y hora para formular cargos en contra de Moreno y los otros presuntos involucrados en el caso. Ese día, Salazar anunció que el caso cambiaría de nombre, se llamaría Sinohydro. Me refiero a la investigación abierta el 28 de marzo de 2019 y que ha sido conocida como INAH Papers, misma que, en adelante, y dadas sus implicaciones, dinámicas y repercusiones, se conocerá judicialmente como caso Sinohydro. La Fiscalía había pedido prisión preventiva. El expresidente Lenín Moreno debía presentarse cada 15 días ante la Corte, una orden que no fue cumplida porque Moreno reside aún en Paraguay. Hasta entonces, enero, inicio del 2024, es todo lo que se sabe acerca de Lenín Moreno. Pero como siempre, quisiera saber qué piensas tú. Dímelo en la parte de los comentarios.